Bueno, vamos a comenzar con el tema de difusión en estado no estacionario. Hasta el momento en el curso, todos los problemas que hemos resuelto de balance microscópico han sido bajo la consideración de estado estacionario. Es decir, este término, aquí ya está escrita la ecuación de continuidad, este término que es el término de acumulación, lo hemos estado eliminando y solo obtenemos entonces perfiles de concentración en estado estacionario. Entonces de aquí en adelante no vamos a eliminar este término y vamos a comenzar con problema donde no hay reacción. Entonces vamos a seguir cancelando el término de reacción homogénea y también no va a haber convección. Entonces estos tres términos que representan a la convección los vamos a eliminar. Pudiera ser sistema diluido, que también cumple, como saben, con esta consideración. Y vamos a considerar simetría en dos direcciones, de tal manera que solo nos vamos a quedar con una, voy a quedar con X. Estos los voy a eliminar por simetría. Entonces voy a resolver dos ejemplos. Por eso el título es difusión en estado estacionario. Solo va a quedar este término de difusión, pero donde está un estacionario, y el término de acumulación que no vamos a eliminar. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que nuestra variable de respuesta sea, ahora va a depender de X y del tiempo. Todo lo que hemos resuelto hasta el momento ha sido Cx en función de posición para balance microscópico. Para el macroscópico sí hemos incluido el tiempo, pero hemos eliminado la posición. Entonces aquí ya se queda posición y tiempo. Entonces los perfiles de concentración no solo dependen de una variable independiente, dependen de dos. El problema que voy a comenzar resolviendo es este que ya está plasmado aquí, y dice: considera una membrana que es esencialmente un sólido de espesor 2L que inicialmente tiene una concentración uniforme de la especie A. Aquí abajo ya está representada la membrana y lo que dice es que puede o no tener en tiempo inicial la concentración en el sólido es conocida y es uniforme a lo largo de toda la membrana. CA es igual a CA0 desde menos L hasta L. Y lo que sucede es esa membrana se coloca en contacto con un fluido en ambas caras, la que está en x igual a L y en x igual a menos L, se contacta con un fluido. Ese fluido también tiene disuelta la especie A. En el seno del fluido la concentración de A es infinito y es la misma de los dos lados. Y el fluido esencialmente es el mismo de los dos lados, su velocidad es la misma, entonces el coeficiente convectivo que ejerce sobre esa superficie en x igual a L y en x igual a menos L es el mismo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nada más para ejemplificar, voy a considerar que sea infinito es mayor que sea 0. Sea 0, pues, en este ejemplo pues pudiera ser 0, que el sólido no tuviera nada de A, pero pues dejémosle así un valor arbitrario, sea 0. Entonces lo que va a ocurrir, de acuerdo a lo que sabemos, es pues hay un gradiente de concentración que irá hacia acá. La especie A debería de entrar en la membrana, pero en la otra cara pues también está la misma situación de que sea infinito es mayor que sea 0, entonces también debería de entrar A. Entonces A va en esas dos direcciones y va a empezar a entrar en la membrana. ¿Qué es lo que va a pasar conforme transcurre el tiempo? Bueno, antes de esa especificación, también lo que ya sabemos es que hay dos capas límites, en este caso pues una de cada lado. Son capas límites que están asociados pues a este coeficiente convectivo Kc, como ya sabemos. Entonces, ¿qué pasa si graficamos perfiles? Aquí está otra vez la misma consideración y lo que voy a hacer es dibujar la membrana así. Esto representa la membrana. Las posiciones así como está el esquema de atrás, x igual a 0 está aquí en el centro. Lo voy a respetar acá. Entonces aquí está x igual a 0, este es L y este es menos L. ¿Sí?
Y voy a graficar también, voy a colocar, aunque sean muy delgadas, las capas límites. Y ya establecí hacia dónde entra. Vamos a primero de la izquierda a la derecha. Como ya sabemos, el seno del fluido, que sería toda esta parte, la concentración es uniforme y es igual a CA infinito. Eso también existe pues del otro lado. ¿Sí? Entrando en la capa límite, como sabemos, si hay una resistencia, si es importante, va a provocar una caída en la concentración. Y eso pasaría pues de los dos lados. La concentración pues debe bajar. Como ya saben, la concentración está hasta donde desciende es CAE, la hemos estado llamando CAF. Entonces CAF estaría acá, es en el fluido, pero que está rozando con a la membrana. Luego lo que sabemos es que hay una concentración, hay una partición del soluto en la membrana. Su concentración va a disminuir y va a descender pues, de los dos lados. Lo voy a marcar. Esta concentración ya es en la membrana y esta la hemos llamado CA, la hemos llamado de acuerdo con el coeficiente de partición, la hayamos llamado CAF entre el coeficiente de partición. Es la composición allá, que es esta misma de por acá. Entonces hay una discontinuidad, como ya sabemos. Y luego seguiría qué es lo que sucede dentro de la membrana. Lo que voy a dibujar primero es que donde comenzamos voy a considerar que en tiempo igual a 0, de acuerdo al enunciado, la composición de A en toda la membrana, a lo largo de toda la membrana, es constante y es A0. Esta es nuestra condición que se llama condición inicial. Ahí comenzamos y entonces colocamos la membrana en el fluido, está en contacto con el fluido y empieza entonces a entrar el soluto a la membrana. Los perfiles luego entonces ya están aquí los de las capas límites y lo que continúa es qué pasa con el perfil dentro de la membrana. Entonces no se les olvide que empezamos acá en la línea azul. Cuando pase muy poquito tiempo, obviamente las moléculas apenas van a haber entrado en este sólido y lo voy a graficar en verde. Entonces el centro, entonces la línea azul es en tiempo igual a 0. ¿Qué pasa si pasa un poquitito de tiempo? Si pasa un poquito, las moléculas de A apenas entraron un poco en la membrana, pero ya entrando van a subir la concentración, ya no va a hacerse a 0. Entonces esta debería de subir hasta nuestro valor de acá. Entonces esa línea en verde, que debería estar también del otro lado, pues sería cuando el tiempo es esencialmente 0. Perdón, cuando el tiempo es un poquito más grande que 0. Entonces esta línea de aquí lo voy a llamar T1 mayor que 0. Entonces las moléculas de A apenas entraron en el sólido y subieron la concentración dentro de él, pero muy cerquita de la superficie. Pasa más tiempo, entra más soluto. Vamos a dibujarlo en otro color, en este naranja. Pasa más tiempo, el centro no se ha enterado que hay soluto entrando, pero ya el soluto ya avanzó una distancia mayor. Vamos a considerar que va ahí, así. Y algo similar pues del otro lado. Sí, entonces esta línea en naranja va a ser tiempo 2 mayor que el tiempo 1, ya pasó más tiempo. Y así sigue pasando tiempo. Lo que va a ir sucediendo pues va a ir subiendo cada vez más. La concentración de A ya va a ser importante más adentro en el sólido. Y entonces en algún tiempo mayor pues este perfil. Eventualmente la concentración en el centro ya no va a hacerse a 0. Va a empezar a subir por por el soluto que está entrando. ¿Sí? Pasa más tiempo, sube más. Entonces este sería T3 mayor que T2,
T4 mayor que 3. Si el tiempo tendiera a infinito, alcanzamos, como ya sabemos, la condición de estado estacionario, y lo que va a pasar es que otra vez la concentración va a ser uniforme en todo el sólido. Esta línea de aquí es entonces la concentración en estado estacionario. Ya no cambia la concentración, y son los perfiles que hemos estado obteniendo, concentraciones en estado estacionario. Entonces aquí el proceso va a empezar desde nuestra condición inicial, tiempo igual a 0, y va a terminar en esta línea en verde acá, que es nuestra concentración en estado estacionario. Entonces el tiempo, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, el tiempo está aumentando hacia acá, lo mismo del otro lado, hasta alcanzar la condición de estado estacionario. Eso es lo que yo esperaría que ocurriera conforme pase el tiempo. Estas líneas que estoy dibujando, pues es precisamente lo que busco determinar, es cómo cambia la concentración de A en el sólido en función del tiempo y de la posición. Aquí, como ven, pues los perfiles son función del tiempo, estamos subiendo cada vez más, y son función de la posición también, cambia dependiendo en dónde estás en el eje X, entre menos L y L. ¿Sí? Seguimos persiguiendo lo mismo, es determinar el perfil, que aquí depende de dos variables, pero esencialmente es lo mismo, determinar el perfil, y luego ya puedes calcular el flux. Luego ya puedes decir, contestar lo de siempre, a qué velocidad entra A de entrada de A al sólido. ¿Sí? Que sería, como ya saben, función del flux en las dos direcciones, ¿no? También lo que está entrando por acá, cuánto entra. Noten que el problema, pues más o menos traté de dibujar lo que es simétrico en la parte que sí conocemos de simetría, no la simetría de eliminamos dependencias, la parte de, pues de aquí de aquí, de 0 a L, pues esencialmente está ocurriendo lo mismo de 0 a menos L, nada más que es la pendiente cambia, pero es como si nos estuviéramos viendo en un espejo, pues es realmente la simetría. En este perfil en rojo, pues es donde quedó un poco mejor la curva. Poner aquí en morado, que sería, lo que estoy diciendo es esta línea de aquí, o este perfil de este lado entre 0 y L, pues esencialmente es el mismo, es simétrico con el del otro lado, de 0 a menos L, lo cual implica que podemos nada más resolver la mitad del problema, y el perfil del otro lado pues lo complementamos. Va a estar entonces, y es lo que voy a hacer, voy a partir la membrana a la mitad y voy a analizar nada más específicamente de 0 a L. ¿Sí? Y el flux que calcule va a ser este que entra por acá, este que entra por acá, y lo que voy a hacer es multiplicarlo por 2, porque también está entrando pues por el otro lado. ¿Sí? Entonces me voy a deshacer de una mitad, el otro lado es simétrico, en la simetría, como digo, pues es un reflejo en un espejo. Antes de pasarme a la solución nos va a llevar mucho tiempo, es un poco complicada, espero que hayan visto algo en matemáticas aplicadas, si no yo aquí voy a revisar todo el método para resolver esta ecuación diferencial parcial. Antes de eso, ¿por qué los perfiles, por qué la pendiente debe ser 0 en el centro? Si calculamos la pendiente aquí, no importa en qué tiempo estemos, yo la dibujé de tal manera que siempre fuera 0, también cuando está en el estado estacionario. Entonces, ¿por qué la pendiente es 0 en el centro? Entonces, voy a tratar de ejemplificar eso y ahorita seguimos con la solución. Entonces, otra vez, esto va a representar la membrana. Y lo que voy a considerar es que esto representa el soluto que ya entró, pero también está entrando del otro lado. Entonces voy a considerar dos moléculas. Estos van a ser moléculas de soluto que entran esencialmente al mismo tiempo a la membrana y van a ir siguiendo pues los gradientes que vemos arriba, de tal manera que se mueve hacia acá y este se mueve hacia acá. Lo que va a suceder es que si entraban al mismo tiempo, estas dos moléculas van a llegar al mismo tiempo al centro. ¿Sí? No puede entonces, esta molécula que está de este lado no puede entonces decir, pues sigo avanzando hacia acá, o esta venir hacia acá. ¿Por qué? Porque si ven el gradiente acá arriba, pues va en sentido contrario.
Entonces si una molécula está aquí y dices, ah, no, tú puedes seguir hacia acá, pues va en contra del gradiente, y eso, como sabemos, pues no es cierto. Lo mismo pasa con esta, la que digo, ah, bueno, voy a seguir avanzando, pero es la misma situación. Si llegaste aquí, ya no puedes seguir avanzando hacia acá porque vas en contra del gradiente de concentración. Entonces en el centro la pendiente debe ser 0 para suspender el gradiente. No puede haber gradiente en el centro, porque si lo hay, va a pasar esto que está acá. Las moléculas van a poder moverse en contra del gradiente, no a favor de él. Por eso es que la pendiente debe ser 0, y eso hace también que sean simétricos, la parte esta y que el fluido sea el mismo en los dos lados. ¿Sí? Pero entonces en el centro la pendiente debe ser 0, si no violamos la física del problema. Bueno, y eso nos va a permitir establecer condiciones de frontera. Bueno, entonces la ecuación para las consideraciones que ya saben: sistema diluido, sin convección, sin reacción, la voy a escribir entonces acá. Entonces los términos que quedan es la ecuación de continuidad, el término de acumulación es igual al de AB, y la parte pues de difusión en la dirección X. ¿Sí? Entonces de aquí lo que persigo, como ya establecí aquí arriba, es pues calcular el perfil, cómo cambia CA con XT. Necesitamos, por las derivadas que están aquí, necesitas, como ya sabemos, en la parte esta de dependencia en las posiciones, pues necesitas dos condiciones de frontera. Pero entonces aquí el problema ya lo voy a partir, voy a considerar nada más la mitad, de 0 a L. Ya establecimos que en X igual a 0 debe cumplirse que debe suspenderse el perfil. Otra forma de ver eso es como ya lo han visto en los otros problemas. En el centro esencialmente es un punto que está aislado y no permite ya el movimiento de masa. Y en X igual a L, como saben, pues es la consideración de que hay soluto que va a atravesar la capa límite y luego va a avanzar en el sólido. Para la solución del problema, sí voy a considerarlo al revés. Ahorita nada más ejemplifiqué porque siento que es más sencillo entender, si dos moléculas entran al mismo tiempo, por qué debe suspenderse el gradiente. Pero en realidad el problema es irrelevante hacia dónde van las moléculas ya, pero lo voy a resolver para el caso al revés, es decir, sea 0 es mayor que sea infinito. ¿Sí? De tal manera que no iríamos entonces hacia acá, iríamos al revés. A vendría hacia acá o hacia acá, ¿sí? Bajo la consideración de sea infinito. Voy a cambiar. Sea infinito es mayor, perdón, sea 0 es mayor que sea infinito. Entonces el soluto va a salir de la membrana hacia el fluido. Y como sabemos, la otra condición de frontera pues la podemos extraer haciendo un balance macroscópico en la superficie. Lo que entra aquí pues es un flux difusivo, y lo que sale pues es un flux convectivo, es la convección. Entonces esa es mi condición de frontera en X igual a L. El flux difusivo debe ser igual al flux convectivo. Ya desarrollado ya lo he usado varias veces. El flux difusivo pues es la ley de Fick. Y el flux convectivo pues es coeficiente convectivo, Kc, y diferencia de concentraciones. La diferencia de concentraciones, como ya saben, pues es las que ya están por acá, es CAF y el punto y sea infinito, ¿sí? Que son las dos concentraciones que están en la capa límite. Sería CAF menos CA infinito, ¿sí? Ya saben que esta CAF también ya lo escribí allá. CAF es K entre CA en X igual a L. Eso también ya lo usaron por ahí en una pues lo han usado en el examen pasado, en las tareas.
escribir acá arriba. Esta de aquí es K entre CA en X igual a L. Bien, entonces esas son las dos condiciones de frontera. La ecuación de continuidad es esta. Esta es una condición. Y la otra condición la voy a... pues sería esto que está acá abajo, en X igual a L. Debe cumplirse esto. Adicionalmente, esas dos condiciones de frontera, como ya saben, es porque tienes un 2 aquí. Pero también tenemos un 1 acá en la derivada esta con respecto al tiempo. Y ahí es donde necesitamos una información adicional que se llama condición inicial. Entonces voy a reescribir acá las ecuaciones y aquí vamos a terminar el video. La solución la comenzamos en el siguiente. Entonces, continuidad. Condición de frontera en X igual a 0. La derivada debe ser 0. Y en X igual a L, el flux difusivo debe ser igual al flux convectivo. Me parece que aquí lo escribí mal, déjenme revisar. Me parece que lo escribí mal desde acá. Sí, desde aquí lo voy a arreglar. CA, el punto este de aquí, no es CAF, no lo hemos usado así, lo hemos usado como K por CAF. Este sería K por CAF. Lo mismo pasa con este, lo voy a arreglar también acá. K por CAF, K sigue siendo el coeficiente de partición. Coeficiente de partición, que es, como ya saben, el que crea la discontinuidad. Y entonces lo voy a corregir también por acá. Entonces CAF es K por CA en X igual a L. Bueno, entonces eso ya escrito acá en el resumen. Aquí sería entonces K por CA en X igual a L menos CA infinito. La otra condición es la condición esta de la información del problema de que la concentración es uniforme, que es esta de acá, inicialmente. Esa es la condición inicial que necesitas porque tienes una derivada de primer orden en el tiempo. Entonces la condición inicial es en tiempo igual a 0. CA es uniforme y es igual a un valor CA0 que vamos a decir que es conocido. Entonces esta se llama condición inicial. Y estas, como saben, son condiciones de frontera. Y esta es nuestra ecuación de continuidad de A. Estas ecuaciones son las que describen el sistema, es lo que van a permitir calcular de aquí el perfil, sea que depende de X de tiempo, y eventualmente el que persigues calcular pues es este flux, el flux difusivo, Jx asterisco a que es igual. Bueno, entonces ahí están los problemas, ahí están las ecuaciones, las condiciones y, como ya decía, la solución del problema. Bueno, antes de la solución voy a utilizar variables adimensionales. Entonces voy a definir variables adimensionales. Similar a su proyecto, voy a definir una concentración adimensional de acuerdo a esto que voy a escribir aquí. Esta teta es concentración adimensional. Y lo que va a ocurrir es que va a hacer que los valores de teta estén delimitados. El valor inicial de CA es CA0. Entonces teta es igual a 1 si CA
es igual a CA0. ¿Sí? Entonces el valor más grande de teta va a ser 1. Y en este caso, en donde estamos sacando material A del sólido hacia el líquido, pues sería el valor más alto. No va a disminuir hasta el valor de 0, de acuerdo a lo que está acá. El valor más vemos que aquí los perfiles son al revés. Empezaríamos en un valor alto, lo voy a dibujar aquí. Entonces este representaría el valor de CA0 y van a ir bajando hasta que llegues al valor de estado estacionario. ¿Sí? Entonces de aquí hacia acá va a pasar el tiempo. Si es infinito, vamos a llegar hasta el nivel de abajo. Ese valor pueden constatar que sería CA infinito entre K. De tal manera que si se alcanzan y lo sustituyen en esa definición de teta, pues teta va a ser 0. Entonces teta, que representa la constelación adimensional, está delimitada entre 0 y 1 con esta definición. También podemos definir una posición adimensional, que sería eta. De esta manera, x entre L, de tal manera que eta pues va a tener que tener valores entre 0 y 1, puesto que x va de 0 a L, y en esta dimensionalización pues haría que eta fuera de 0 a 1. Y también voy a definir un tiempo adimensional. Que se va a llamar tau y que está definido así, de AB por T entre L al cuadrado. ¿Sí? Para tiempo igual a 0, pues tau es 0. Y si el tiempo avanza, entonces tau, su valor más pequeño, pues es 0, y de ahí en adelante. ¿Sí? Entonces van a ser las variables adimensionales. Si las sustituimos en el modelo, en nuestras ecuaciones, vamos a llegar a estas ecuaciones. Esta va a ser la ecuación de continuidad. Y en estas condiciones de frontera, en eta igual a 0, la derivada debe ser 0. En eta igual a 1 vamos a obtener esta ecuación. Y nuestra condición inicial, en tau igual a 0, teta igual a 1. Queda como ejercicio que ustedes hagan esto y verifiquen que se obtienen estas ecuaciones a partir, al sustituir las variables adimensionales en esta, y en esta. Y tendrán que obtener esto. Aquí aparece B en esta condición, se llama número de Biot. Y está definido de la siguiente manera. Biot es el coeficiente convectivo por el coeficiente de partición por la longitud entre DAB. ¿Sí? Y por las variables que están aquí, ese número de Biot pues relaciona convección, porque está casi en el denominador, relaciona el movimiento convectivo con el difusivo, puesto que el DAB está en el denominador. Entonces es una relación de convección y difusión. Antes de pasar a la solución, vamos a ver qué pasa con este número de Biot. ¿Qué pasa con los perfiles? ¿Cómo deberían ser los perfiles para valores extremos del Biot? Vamos a empezar con qué pasa si el número de Biot, voy a escribir aquí su definición otra vez. Entonces el primer caso es qué pasa si el Biot tiende a ser 0. Si tiende a ser 0,
pues lo puedes ver como tú quieras. KC tiende a ser 0 o el de AB es muy grande, y en esta definición de convección sobre difusión, pues lo único que implica es que si KC es muy grande, tiende a ser 0, como sabemos la resistencia convectiva es inversamente proporcional a 1 entre ese coeficiente convectivo. ¿Sí? Entonces la resistencia convectiva es infinita, va a ser mucho más y va a predominar en el sistema, y bajo esa consideración, pues lo único que se está estableciendo es que no hay resistencia difusiva dentro del sólido. ¿Qué pasa entonces si dibujamos perfiles? Entonces ya solo voy a dibujar la mitad. Aquí está el 0, aquí está L. Comenzamos por acá arriba, este sea 0, que es la condición inicial, y esencialmente lo que estamos diciendo es, pues si hay una capa límite y es gigantesca, porque KC tiende a ser 0. Pues así está. El nivel de C infinito lo voy a escribir por acá. Este va a ser la concentración de A en el seno del fluido, y lo que estamos estableciendo es entonces que hay una resistencia aquí que es muy importante. En este caso el soluto va a ir en esta dirección. ¿Sí? Entonces vamos a empezar en CA0 y vamos a empezar a disminuir conforme pase el tiempo. Y otra vez de manera similar, las primeras moléculas que salen pues son las que están cerca de la superficie. Entonces si pasa un poquito de tiempo, pues el centro no centrado que está saliendo nada, o algo más bien, y la superficie sí. Entonces cerca de la superficie esto va a bajar, y va a bajar hasta el valor de la partición. ¿Sí? Pasa más tiempo, cada vez baja más tiempo, cada vez baja más, hasta que eventualmente se perturba el centro, y también la concentración en el centro va a caer. Y así irían bajando entonces los perfiles, hasta que eventualmente vamos a alcanzar el estado estacionario. ¿Sí? Entonces para acá se está incrementando el tiempo. ¿Sí? Seguimos respetando que en el centro la pendiente es 0, pero aquí obviamente ya me equivoqué. Este sería el mismo caso que ya dibujé, y aquí está mal esta consideración. Aquí por lo que estoy dibujando hay caída de concentración en dos partes, en el sólido y en la capa límite. Entonces los dos procesos son importantes. Entonces aquí el BIOT esencialmente tiende a ser 1, de tal manera que hace que los dos procesos, el convectivo y el difusivo, sean importantes y te provoquen caídas de concentración. ¿Sí? Ahora sí voy a dibujar. Si el BIOT tiende a ser 0 es porque el KC tiende a ser 0 y la resistencia convectiva tiende a ser infinito. Entonces ahora sí espero no equivocarme. Entonces hay una capa límite importante. Tu nivel de inicial está por acá, y tu sea infinito anda por acá. Entonces lo que estamos estableciendo es esta resistencia es importante, y se va a empezar a salir el material, pero lo que estamos estableciendo es la resistencia difusiva esencialmente es 0. Esa difusión es pues muy grande, el coeficiente convectivo. Entonces lo que va a pasar es que los perfiles, sí va a ir bajando la concentración, este sea 0, va a ir descendiendo, pero no va a haber caída de concentración. Entonces va a ser algo así. Este de aquí pues sí va a descender, pero pues no va a ser apreciable, no se va a alcanzar a ver. Los perfiles serían más o menos planos.
¿sí? Entonces los perfiles prácticamente son planos hasta alcanzar el valor en estado estacionario. Esta sería esta condición. La ventaja de si se cumple que el biot tiende a ser 0, los perfiles son de esta forma ¿y qué implica eso? Que sea acá en el sólido, pues no depende de la posición, solo del tiempo, si va bajando. Y eso implica que entonces, si estamos analizando este problema, podemos hacer un balance macroscópico y la solución es mucho más sencilla. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos el caso donde el otro caso tendemos a infinito? Lo voy a dibujar aquí mismo. Entonces ahora el biot es muy grande, tiende a ser infinito, lo que implica que Kc pues es infinito, y entonces la resistencia convectiva pues ahora tiende a ser 0, y entonces esto implica que la otra resistencia es la que está controlando el proceso, que sería la resistencia dentro del material. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? No hay capa límite como tal porque su resistencia tiende a ser 0. ¿Qué pasa con los perfiles? Empezamos acá con CA0 y por acá está CA infinito, pero lo que estamos estableciendo es no hay capa límite, entonces la concentración infinito llega hasta tocar la superficie, de tal manera que aquí CAF es igual a C infinito, no hay capa límite, y toda la resistencia va a estar dentro del material. Entonces ya sabemos que hay partición, vamos a alcanzar un valor por acá. Entonces lo que va a pasar es similar, pasa muy poco tiempo, las primeras moléculas que se salen pues están cerca de la superficie y bajan su concentración. Entonces de aquí vamos a llegar hasta acá y así pasa más tiempo y vamos obteniendo perfiles así hasta que eventualmente, como ya establecí, eventualmente la concentración en el centro ya no es CA0, porque pues está cayendo cada vez más, cada vez está saliendo más material. Entonces eventualmente vamos a llegar por acá donde ya no es 0 y así van a ser entonces los perfiles hasta alcanzar el valor en estado estacionario, que sería esta línea. Seguimos respetando las pendientes 0 en el centro, aquí son 0 hasta llegar pues a la parte de abajo. Eso no ha cambiado pues. Bueno, este es el caso para biot tendiendo a ser infinito. Entonces la caída se presenta solo en el sólido, no hay caída, no hay capa límite. Entonces son los extremos del número de biot, qué impacto tienen en el perfil. Si son importantes los dos, pues se presentaría este caso donde tienes caída de los dos lados. Bueno, entonces la solución ahora sí la vemos en el otro video.